El evento más importante de Nueva York de todo el año. Vaya cuadro. La gala Met de este año, y en verdad de todos los anteriores. 3, 2. Pero antes centrémonos en este, no nos desubiquemos todavía como algunos de la gala. Bueno. La gala Met tiene todos los años un dress code que deben de cumplir celebrities y diseñadores y todo kiski que va allí. Y este año 2022 es In America, an Anthology of Fashion, Gilded Glamour. Al final es una continuación de la gala anterior. In America, a Lexicon of Fashion. Es decir, pasamos de generar un vocabulario, un léxico de lo que es América, a crear una ontología. Esto es un conjunto de obras, ya sea científicas, musicales, artísticas, que crean un compendio bajo el mismo criterio. En este caso, a lo que Vogue se quería referir, que no lo ha dejado claro y a las 2 semanas ha dicho, queremos esto y en 2 semanas no te da tiempo a cambiar de traje. Lo que quería Vogue era la Gilded Age, de 1870 a 1910. Y la antología que vamos a crear es ese desfile de moda, que luego también va a ser una exposición anual que se queda en el Museo Metropolitano de Nueva York. La antología, según Vogue, es la crónica de las manos, los corazones y las mentes anónimas que dieron forma y aspecto a la sensación de lo que hoy se llamaría la quinta esencia del estilo americano. A ver, si tú googleas Gilded Age, lo primero que te sale es una serie que está acorde al estilo, y lo segundo que te sale es The Gilded Age, A Tale of Today, obra de Mark Twain. Y es que gilded, el término, es satírico, irónico, se refiere a una sociedad de opulencia que estaba sick con el oro, no estaban bañados en oro, estaban más que eso, loquísimos por el dinero. Lo más importante de los ricos es ser ricos y aparentar que son ricos, un rico haciendo rico, eso es. La típica peña que coge el café y el té así, pues eso. Y a mí me hubiera gustado ver a gente jugando a ese juego. Y bueno, ahora vemos. Y también podríamos habernos basado en cuadros de Sargent, que retrata esta sociedad increíble. Gente rica que después de la guerra, con la llegada de la revolución industrial, el ferrocarril, etcétera, pues se crean familias adineradísimas y que dan mucho asco de lo exquisitas que son con el dinero. Es decir, que en este contexto histórico hay diferencia de clases a borrón y trajes activistas. He encontrado solo 2 de los 200 que hay, ¿sabes? Y bueno, la cosa es que aquí este año no ha quedado claro del todo. Y Gilded Age no solo se ha interpretado como los años de 1870 a 1910, sino que hay gente que también lo ha interpretado como la Edad Dorada de Hollywood, 1920 a 1960, o Gilded, pues creo que Gilded tiene algo que ver con el oro, pero está mal dicho, no sé, pues voy entera de oro y ya está. Entonces bueno, vamos a decir que la gente que cumple estas 3 características puede ir bien, pero si nos ponemos exquisitos, bien han ido 3 o 4. Entonces he creado este documento para ir estudiando cada uno de los años que la peña ha entendido como Gilded. Es increíble porque, como ocurrió con el camp, mucha gente no lo entendió. Tenéis toda la estética del camp y análisis de su manifiesto de Susan Sontag aquí, que es la estética de la performance, el living. Pero bueno, parece que si no lo dejan súper claro la peña, no se molesta tampoco mucho en descubrir de qué se está refiriendo Vogue. Únicamente es claro si te dicen religión, Jesucristo, y ahí ya es claro. Pero es que, vamos, no, la del año pasado también fue un cuadro que está por aquí. Y bueno, sí, hay 3 etiquetas que podrían ser válidas, pero luego hay otros que, yo no sé, hay peña que va hasta arriba de crack y no entiende nada. Y obviamente son muchos más de los que están en este documento. Vamos a analizarlos todos, pero es que antes quiero hablar de una cosa con la que estoy living. No sé si es la primera vez que se hace o se ha hecho más años, pero... a ver, Andrew, cállate. Cállate. Es que estoy... No sé qué me rodea el coche. Bueno. A ver, Andrew Bolton, el cerebro detrás de la curaduría de esta expo, ha tenido la idea de coger a 8 cineastas, es que no puedo más, entre los que se encuentran Martin Scorsese y Sofía Coppola. Yo ya no puedo más. Todo esto para recrear salas de época en las que se verán los trajes, los celebrities pueden hacer fotos ahí, etc. Entonces vamos a ver esto un poco antes de entrar con los trajes porque es puto maravilloso. Empezamos con Martin Scorsese, entrando ya en el siglo XX y recreando la arquitectura de Frank Lloyd Wright. O sea, arquitecto estadounidense de esta edad dorada. Es que, claro que sí. Tremendos casoplones para los ricos. Es que es icono. Y luego te voy a decir una cosa. Es que el personaje de Frank Lloyd Wright me parece súper gilded. Bueno, y más cosas. Porque Wright era súper bajito y le encantaba estar con tías todo el rato en su descapotable. Datos random. Sofía Coppola, que ya hemos hablado en este canal cuando hemos analizado todo Motomami y Rosalía con Candy, que hace referencia a Lost in Translation. Bueno, pues ella es la encargada del Salón de las Escaleras. Luego Clouzao realiza una réplica exacta de la sala de descanso Sacker. Yanksa Bravo, horror vacui, rococó, opulencia brava, B de brava. Autumn the White realiza la sala de la cena Baltimore y la sala Bagdad, es decir, un comedor y una sala de estar que tiene el piano. Me flipa muchísimo que el set respire el dramatismo que había en la época. O sea, a la tía esa le está dando un parraque, un ictus yo no sé.
Probablemente porque se ha roto una uña, se ha quitado la taza del té o ha perdido el juego de cartas con los dos niños que están ahí. No lo sé, pero es que la máxima preocupación de esa época era aparentar que era rico siendo rico. Ser visto en fiestas, pavonearse, darte montonadas de dinero en tu traje y sobre todo en joyas, diamantes, en perlas, de todo. Y esto yo no lo he visto en la Gala Met excepto en una persona. Bueno, Tom Ford, ya pues en otra liga, recrea la batalla de Versalles. ¿Y por qué Versalles? A ver, la cantidad de referencias de Versalles son increíbles. Porque todo María Antonieta, que es súper camp, ¿no? Ese commitment, esa tontería de ser rico y de querer más y más y más y más, de que nunca nada es suficiente y extravaganza. Que incluso Queen le hace referencia en una canción. Just like Marie Antoinette. Entonces, bueno, Estados Unidos competía con Francia en esta tontería de a ver quién es más rico, a ver quién es más glamuroso, y hay reminiscencias constantes. De hecho, casas de la élite dorada como Biltmore Estate o The Breakers tiene una arquitectura estilo chateau, basada exactamente en la arquitectura renacentista traída de Francia, en esas casas de campo monumentales. Luego también la Roskilde ha sido conocida como telón de fondo de películas como El Gran Gatsby, que, vale, mira, para de 1920 a 1960, píllate la película El Gran Gatsby, y te la pillas y esos outfits los recreas o te basas en ellos. Pero madre mía. Luego la estética de Gilded Age, como hemos dicho antes, o de los Brighton, que los Brighton es poco fiel, pero sí que es fiel, o sea, crea como una vanguardia de ello, también en términos social, porque la sociedad estaba súper racializada, era una puta mierda, sinceramente, había pobreza hasta, bueno, tela. Y bueno, o sea, me parece interesante, o sea, creo que ir de los Brighton es súper acertado en la Gala Met, que al final es como recrearlo, llevarlo un poco a hoy en día, a tu movida, que hay gente que ha hecho eso y le ha salido de puta madre también. Titanic siendo como Rose. Uy, perdón, me he equivocado de botón. Mira, amo Titanic, amo a Rose, pero es que con un gato yo lo siento mal, ¿sabes lo que te digo? Hay pilas de referencias que puedes tomar para hacer algo increíble, pero no me hagas un Irina Shayk. Vas de segurata de la Gala Met. ¿Has dejado tu empleo? Porque es que si no, yo no entiendo. Bueno, con eso empecemos con la Gilded Age, de verdad. Y para esto, ¿qué esperábamos nosotros? ¿Qué queríamos ver? Un Christian Dior en primavera de 1998, Alexander McQueen en 2010, Vivienne Westwood en 1995, Dior en 2007. Si quieres ser un poco más atrevido, pues ponte un Moschino de 2020. O sea, la reportera, la santa reportera, gracias por existir y por todo. Va muchísimo mejor que mucha gente, tío. Se ha roto el mundo. Es que se ha roto el mundo. Bueno, mira, voy a empezar por Blake Lively. Además de ser precioso, el diálogo que hay detrás es increíble, que es lo más estadounidense que hay y que encima está dentro de estos años. La Estatua de la Libertad, inaugurada en 1886, compuesta por 31 toneladas de cobre y 125 toneladas de acero. ¿Qué me importa a mí de lo que está compuesto? Pues, a ver, en 1886 esta estatua era de cobre, color cobre. Sin embargo, en el paso del tiempo ha ido adquiriendo un color más verdoso por la oxidación de este metal. Entonces, drama, opulencia, un reveal, una cola increíblemente larga que tiñe la Estatua de la Libertad del color que es ahora, ¿vale? O sea, yo creo que esto casa muy bien con en 1924, que ya fue declarada como Monumento Nacional de Estados Unidos. Mira, Blake Lively casa perfectamente todo ese Gilded Age con la Edad de Oro de Hollywood. Y por eso aquí le he puesto un poco a caballo, porque es capaz de dar estos dos puntos de vista con, bueno, una performance y con una, pues que me encanta, tío. Es que esta chica lo suele hacer de puta madre. Sí, joder. Bueno, Dove Cameron, increíble también. Y Taylor Hill, que ahora veréis lo de las colas. Lo de las colas es una movida porque a lo largo del tiempo han ido cambiando un montón. Quien llevas una cola podría acertar, pero tienes que llevar una cola con gracia, ¿vale? Kendall Jenner, por ejemplo, lleva una cola bastante opulenta, ok, puede ser pasable, pero bueno, luego Kylie, pues, ¿qué te voy a decir? Te juro que soy la primera que ama a Virgil Abloh, adoro Off-White con mi vida y con todo, pero es que si esta persona estuviese aquí, le diría a Kylie: chica, ¿qué dices? Según la vi, digo, es que parece una niña que quiere vestirse de princesa. Si quieres ir rollo chandaleo, pero de esta época, márcate un Gucci 2022 y partes la pana. No hacemos caso. La mejor que va de colas es Sarah Jessica Parker, divina. Está literalmente sacada de Brighton. O sea, esto es lo que había que hacer. Luego hay colas de tul con telas translúcidas, creando así transparencias muy bonitas. Y a mí el de Bella Hadid, que es de Burberry, va guapísima, pero me falta algo para poder encajarlo en esta época. Vanessa Hudgens de Moschino es increíble.
Y el de Luisa Jacobson de Schiaparelli. Oh, girl. Tremendo, o sea, toda la decoración dorada da un movimiento al traje. El tul también, o sea, yo cuando vi esto me quedé muerta. Yo estoy muy a favor de que vayan de negro y dorado, porque esto según la psicología del color, que tenéis un vídeo aquí hartísimo sobre eso. Pero el dorado al final es poder, y poderío es lo que había en esa época. Pero tío, es que hay gente que me viste de negro y dorado de puta madre, y hay otra que dices, ¿qué pasa? Y luego que creo que ha habido demasiados de negro y dorado, era como negro y dorado, ya está, cúrratelo un poco más, tío, cúrratelo. Si yo sé que tú puedes currártelo más, pero es que no quieres, tú solo estás pensando en la fiesta y en eso, que yo también lo hago, pero, chico. Lizzo, por ejemplo, de Thom Browne, lo hizo increíble con esa capa. O sea, Lizzo también a donde vayas, que Lizzo es opulencia. Luego Gigi Hadid, yo no entiendo nada. Yo no sé qué les pasa con los monos. Y ya, Dakota, ¿qué haces? It's a piece of fabric. Y luego las dos se ponen una capa. Y con esta capa, Gigi, te puedes salvar un poco porque, chica, estás divina. Pero Dakota, no. O sea, strike, red flag. Seguimos con las colas, y es que en esta época eran súper comunes los bustles, o como se te cae. Pero la cosa es que esto te hacía un culo en pompa de la leche. O sea, la falda como que pasó de rodear el cuerpo a irse yendo hacia atrás, ¿sabes? Tirarlo para atrás todo y tener un culazo que ni Nicki Minaj, ¿sabes? Yo esto, por ejemplo, lo he visto en Dove Cameron. O sea, es que me parece exactamente lo de como un diseñador tenías que hacer, reinterpretar la movida, reinterpretarla pero bien. Y esto es increíble, o sea, no puedo más, esto es precioso, o sea, reinterpretarlo a tu movida, a tu rollo, pero siendo fiel a lo que te están pidiendo. Un 10, a ver, que yo soy nadie aquí para poner notas, pero mira, fiel a mi commitment, o sea, yo he venido aquí a ser una Sadie Queen, que yo no sé, sí, a ver, que a mí esto me apasiona, es que si no, yo no hablaría de eso, pero bueno, chicos, es que hay algunos que de verdad, ¿qué dices? Y esta persona lo ha hecho de puta madre, dilo. Vale, Anita, va, genial, y encima me está dando glamour y todas esas perlas, que la importancia de la joya era inmensa en la época, ¿sabes? Una joya incluso te podía ser muchísimo más caro que el vestido, que los zapatos y que todo. Y a ella lleva un montón de perlas, el collar de perlas, o sea, brava de alfa. Luego esta cola va evolucionando a una lobster tail. Que algo más moderno y que me recuerda mucho a esto son los diseños de Yamamoto. Y yes, quien ha hecho esto bien es el productor de teatro Jordan Roth, con un Thom Browne. Me parece brutal, me parece futurista, satírico, como la novela original, como el nombre de que tiene la gala. Dramático, divertido, pero con clase, o sea, camp. Que no es la del camp, ya lo sé, pero está muy influenciado por todo esto de Versalles, como hemos dicho en el contexto histórico de esta tesis. No. Bueno, es su carcasa de caracol. Es la tienda de campaña perfecta para irte de glamping. Todos la queremos para los festivales de verano que vienen. Bueno, de verano quizás eso te asas un poco, pero de locos. Luego llega Janelle Monáe, que no. Está intentando hacer algo futurista, pero sale mal, ¿sabes? Tenemos como la parte que sale bien y la parte que sale mal. En el jardín del señor hay de todo. Luego, muy de época también es la línea de vestidos de princesa, inventada por Charles Frederick en 1863 para la princesa Alexandra de Dinamarca. Con ese corpiño súper ajustado que te deja sin respiración. I can't breathe. Yes, I'm a bit nervous myself. Que Billie Eilish lo hizo súper bien. Además, para las fotos como que se reclinaba, rollo. Este corsé está inventado para ensalzar la figura femenina, para esa figura de reloj, para caderas, para pechos, ¿sabes? Pues toma, te lo doy. Figura de Kim Kardashian. Me encanta cómo va Madeleine Page, súper voluptuoso. Y obvio, la Motomami llegó. Que mira, ¿sabes lo que te digo? Me parece un clarísimo ejemplo de que puedes ir del dress code, pero siendo súper fiel a ti misma. G de guapa. O sea, me encanta todas las transparencias de la predería, la parte de la espalda es like, what? Alucinante, de verdad. El vestido recogido quedaba precioso también. Orgasmo visual, mira, parece sacada de un cuadro de Sargent. De verdad, maravillosa. Cude, qué reinona. Yo estoy enferma con Motomami ya. O sea, yo creo que ha pasado a otro límite, ¿sabes? Y en moda masculina, yo living con Bad Bunny. Lo único que Michelle Visage le diría, proportions. Claro, o sea, tiene como unos hombros así y luego un cuerpín así, chiquitín y... Proportion. Shawn Mendes va muy bien. Pero bueno, lo que van increíbles son estos dos, sin dudar, reinas de la noche. Stormzy y Stromae me han gustado mucho. Es que además, musicalmente estas dos personas, madre mía. ¡Qué madre mía me ha quedado súper raro! Tío, qué raro. Bueno, da igual. Madre mía. Y luego está Jared Leto, tío. Es que se han confundido con Jared Leto. En la gala decían que Frederick era Jared Leto. Y no, Jared Leto es con su doble. Es que anda que no le ha gustado lo de arrancarse la cabeza y tener dos yo. ¿Qué es mejor que yo? Dos yos.
que ya es una constante de Jared Leto. Luego tenemos a Riz Ahmed que dices, vale, ¿por qué? Let me explain. Además de estar de puta madre construido a nivel diseño, es una de las pocas piezas activistas que tenemos en este desfile, en esta gala. Está tratando de buscar homenajear a esos trabajadores inmigrantes que estaban con unas condiciones de trabajo pésimas, 12 horas diarias. Mira, chico, que no. Y esta peña fue la que hizo posible que otra gente pudiera vivir la edad dorada. Entonces me parece importantísimo. Es que, de verdad, la estrella también de la noche, ese desata. Creo que voy a poner a todos una palabra del diccionario de Motomami. Que mira, contextualmente, en esta época, un montón de mujeres comenzaron a ser oídas, se crearon sindicatos, también los afrodescendientes empezaron a tener un poco de potestad. Y algo que hoy en día seguimos luchando, pero esta época fue muy importante para ello. ¿Y qué hemos visto? Estas dos personas, y ya está. Pues vaya mierda. No sé dónde yo lo vi, pero había un comentario en algún lado que decía: yo quiero que esta gala haya mucho activismo. Creo que lo va a haber. Sí, pues mira tú. Actívame, activilízate. No. Vamos ahora al Old Hollywood. ¿Qué nos hubiera gustado ver? Pues un Gucci, por ejemplo. Empecemos con Kim K. ¿Cuántos habló un bebé? Welcome to las pintas de andar por casa. Que mientras estoy editando el vídeo con las pintas de andar por casa, entro en Instagram y he visto un post de Madre de Cabras. Os invito a que le sigáis porque habla de moda, no solo en Instagram, sino también en TikTok, y es súper interesante. Y había algo que yo no sabía. Sí que sabía que el vestido de Kim Kardashian estaba basado en Marilyn Monroe y que habían hecho como 3 réplicas y ella había elegido uno de esas 3. Alguien que hizo exactamente lo mismo que está haciendo ahora mismo Kim Kardashian es Lana del Rey. Pero en un principio, en la alfombra roja, Kim Kardashian llevaba el vestido real que llevó Marilyn Monroe. Era el vestido original, un vestido diseñado por Bob Mackie y ejecutado por Jane Lewis, que terminaron de coserlo sobre el cuerpo de Marilyn el 19 de mayo de 1962, cuando le cantó el cumpleaños feliz a JF Kennedy. Y es que le entraba el vestido a Kim Kardashian. No. Perdió 7 kilos para adaptarse mejor al vestido, pero no le cerraba. El vestido lo llevaba con la cremallera bajada y con el abrigo de pelo blanco cubriéndole el trasero todo su camino por la alfombra roja, hasta que subieron todas las escaleras y se lo cambiaron por una réplica. O sea, chica, yo de verdad que es que estoy con el commitment, la performance y todo eso muy a favor. Me encanta que te teñas el pelo también a lo Marilyn Monroe. Parece genial, pero ¿esto? O sea, estás forzando un vestido que tiene más de 60 años a lucir bien en un cuerpo para el que no ha sido diseñado, en este caso el de Kim Kardashian. ¿Qué haces con tu vida? Ese vestido tiene que estar guardado como oro en paño, tío. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Vosotros qué opináis? A mí me parece súper fuerte, la verdad. Bueno, a ver, Kim Kardashian lo que quería conmemorar era exactamente este momento en el que Marilyn Monroe canta Happy Birthday, Mr. President. O sea, icónico, es como, claro, cómo no, ¿sabes? Y luego me hace gracia porque en la gala anterior Billie Eilish fue de Marilyn Monroe y esta gala ha sido como, muchas se han dado cuenta de, claro, Marilyn Monroe, Estados Unidos, América, vamos a ir de Marilyn Monroe y ya está. Pues chico, por favor. Segundo Fashion, Marilyn Monroe. En Anthology Fashion, Marilyn Monroe. No lo sé, estoy borrachísima. Ellas. Que están muy guapas, que es que todas están guapas y yo me muero por ponerme todos estos vestidos, pero chico, que es que no... Ay. Y bueno, es que aquí tampoco tengo mucho más que decir. Está el típico vestido de palabra de honor, con guantes, plumas, pero es que arriesgan poquísimo y la gala Met está para eso, para despampanar, para que se luzcan los diseñadores y las celebrities. Y es aburridísimo, ¿sabes? Y además que si estás haciendo la edad de oro, cuando te invitan a una fiesta en esa época, el objetivo es ir emperifolladísima, divina, de la muerte, que te miren todos los de la fiesta. Mira, también se tienen que ver el Gran Gatsby, ¿no? Y luego en oro. Lo único que entendemos del Gilded Age es que hay que ir de oro. Pues bueno, nada, esto es un cuadro. La princesa Bultos ha venido del espacio. También ha estado con las diosas del Olimpo que le han puesto algo raro en el cuello. Yo solo quiero coger Blender o Cinema, que son programas de diseño 3D, y empezar a soft todos los bultitos así poquito a poco y me quedo muy a gusto. Yo no entiendo. Era una super muerta de un ataque al corazón total. ¡Ay, mi corazón! Bueno, a ver, gente, yo creo que cool. Cardi B, por ejemplo, creo que va de increíble. Dorado, cadenones, Versace, va full commitment. A ver, una keyword, opulencia, querer tener más. Mira, quiero un vestido que tenga alguna cadenita. No. Yo no quiero un vestido con una cadenita. Quiero un vestido lleno de cadenas, que todo sea cadenas, los complementos cadenas, el vestido cadena, todo de cadena. Pues ahí lo tiene. Esta es la ideología de la gente rica, pero llevada a la sátira, a la ironía, como hizo el Mark Town en Gilded, en esta palabra. Es que va chulísimo, sinceramente va chulísimo. Primero pondría que flipas esto.
Luego Megan Thee Stallion, o sea, me gusta mucho, pero hasta que bajo un poco la mirada y veo que la transparencia no tiene nada que ver con su color de piel, queda rarísimo, no entiendo, o sea, qué cagada, tío, qué cagada con lo bien que está. Uf, luego este dorado y negro con cola, increíble. La Rango Schiaparelli Q, precioso. Amber Valletta, super art deco. Esta persona va a una fiesta de la época y lo peta. Y le invitan a chupitos. ¿Y quién no quiere que le inviten a chupitos? ¿Sabes? Piénsalo, piénsalo. Y ahora que hemos terminado con esto, vamos a ver las personas estas en interrogación, que yo no entiendo nada. Ahora nos convertimos en Sadie Queens. No os enfadéis conmigo, o sea, es el papel que me toca hacer hoy en este vídeo y ya. Pero, a ver, esta persona ha dicho: plumas, hay que ir con plumas. Pues plumas. Un poco más y soy Suley de los Monstruos S.A. Y luego, también te digo, que es que me han debido de cortar por ahí todas las plumas y se las he debido de encasquetar a esta persona. Yo creo que esa ha sido la narrativa que han querido. Si esta es la narrativa, me gusta, la verdad. Bueno, Gina Sai, ya hemos dicho que no tiene ni pies ni cabeza. Hailey Bieber de Saint Laurent. Va preciosa, o sea, ¡fua! Evoca a Jerry Hall en 2002. A ver. 1870, 1910 a 1960, 2002. What the fuck? 2002 con todo tu coño. Te desmarcas completamente del dress code. A ver, ¿tú quién te crees? Anna Wintour. Dime, a ver. Y aquí llega la profe de inglés que nunca sabes qué pasa por su cabeza. En 3 segundos te coge el radiocassette, te empieza a poner ahí música en inglés para que tú aprendas, pim, pim. Y luego llega Anderson .Paak. Tú sabes a mí lo que me gusta Anderson .Paak. Tú sabes lo enamoradísima que estoy de esta persona. No te puedes hacer idea. Pero aquí, o sea, yo creo que antes de la gala ha ido a meterse crack con Erykah Badu hasta que lo han terminado todo y han ido a la gala. A ver qué pasa. A ver, que Erykah Badu por lo menos va con sombrero de copa, pero es que siempre va con sombrero de copa. Y bueno, y la princesa Bulto siendo un Ferrero Rocher que ya con el calor se te ha puesto fatal. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de la gala. A ver, déjame tu opinión. Yo es que, no sé, tengo sentimientos encontrados, como que de repente, ¡oh! Increíble lo que he visto, y luego hay muchos que, uff, no. Y luego, ¡oh! Mola porque además como que los buenos es como muy buenos, porque es lo único bueno que hay. Pero bueno, a ver, este vídeo quiero agradecer a todos los patrons, a todos los mecenas del UNT por hacer posible que yo haga estos vídeos, porque es que si no, no estaría haciendo estos. Si te ha gustado esto, te gusta lo que es la cultura, el arte, parte audiovisual y de música, y el diseño y la estética, te invito a que te suscribas al canal y que te unas a la comunidad, porque mola un montón. Explico ahí la dirección de arte detrás de mis vídeos. Hacemos un directo mensual, que hemos hecho el primer directo hace poquísimo y ha sido increíble. 3 horas de fantasía y de éxtasis. Eso, ni Anderson .Paak ni Erykah Badu, te lo digo. Que te invito mazo. Y como creadora de contenido, esto no es absolutamente nada fácil. Y en mi research de investigación, me he encontrado con 2 vídeos increíbles que han servido para hacer este vídeo también. Y les quiero dar crédito porque me parecen fantásticos. Uno es Yara Cortés, que yo siempre le he seguido. Me parece fantástico. Además, él como persona me encanta. O sea, es que es una diva, es una reinona. Cude que reinona, es que me encanta. Y luego he descubierto, te lo digo, Hello, Haute Lemo. Yo he aprendido con ese vídeo un montón. Y me voy a comer todos sus vídeos. De verdad. Y luego, una persona que habla de moda, que mi tía youtuber, así te lo digo, es Doctor Underground. Habla un montón de diseñadores y es súper cool. Así que esta es mi recomendación. Yo siempre soy partidaria de que debemos apoyarnos entre nosotros y dar crédito a los demás creadores de contenido. Así que si es que vivimos de la pasión porque de esto no se vive, así que es pasión. We are giving you passion on the earth. Y tío, es que parece que me he metido de todo. Parece que he estado con Anderson .Paak por ahí, pero es que no sé, me apetecía muchísimo hablar de este tema. O sea, uff, qué maravilla. Ya está. Qué chapas soy. Vale, me voy. Chao.